¿Qué hay tras estas ventanas? ¿Qué hay ahí? Cuéntanoslo, Susana, porque me ha dejado con los pelos de punta. Se dicen que hay pocos ingresados en ese área, que es un área de urgencias que habitualmente se encuentra cerrada. Hemos tenido que ingresar, están ingresados a cargo de medicina interna. Ahora mismo hay 17 migrantes con un poco infeccioso, parece una disentería. Todavía no sabemos la causa del mismo y los tenemos ahí aislados a fin de hacerle estudio y ponerle tratamiento. Esa es la realidad de nuestro hospital de Ceuta. Mientras el Mediterráneo se llenaba de pateras y Ceuta pedía auxilio a gritos, en Lleves se descorchaba el champán, así de crudo, así de simple. 72.000 personas entraron de forma irregular en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio, la cifra más alta jamás registrada en la frontera con Marruecos, superando con creces el episodio de 2021 que entonces se calificó de catástrofe nacional. Y mientras la ciudad autónoma pedía la declaración de emergencia nacional, el gobierno le contestó que no, que legalmente no encajaba, que se las apañaran. Agárrense, porque esto no ha hecho más que empezar, y lo que viene después les va a hervir la sangre. Porque resulta que 12 días más tarde, el mismo ejecutivo que le negó a Ceuta el estado de emergencia sí que encontró tiempo, dinero y ganas de organizar un evento por todo lo alto para ver un eclipse. 72.358 euros, según ha revelado Oca Diario, se gastó el gobierno en una fiesta VIP en el Observatorio de Lleves, en Guadalajara, con catering ininterrumpido para 150 invitados. 4 ministros posando con sus gafitas homologadas mientras el sol se escondía detrás de la luna. Diana Morant de anfitriona. Ángel Víctor Torres, Óscar López y, agárrense fuerte, Fernando Grande Marlaska. El mismo Marlaska al que ustedes llevan días viendo en las noticias por la crisis migratoria más grave de la democracia. El ministro del Interior, el que tendría que estar explicando en el Congreso y en el Senado qué demonios pasó en Ceuta, estaba en Guadalajara con una copa en la mano viendo cómo se apagaba el sol. Y ahí no queda la cosa, porque lo que viene ahora es todavía más fuerte. Volvamos un momento a Ceuta, porque hace falta que entiendan la magnitud de lo que estoy contando. 72.000 personas en 2 días. Piénsenlo bien. Eso es como si de golpe se vaciara media ciudad de Ceuta y entrara otra igual de grande por la puerta de atrás. Familias enteras cruzando a nado el espigón de El Tarajal, cuerpos exhaustos saliendo del agua, funcionarios desbordados, un dispositivo policial que, según fuentes del sector conservador citadas por varios medios, llevaba meses avisando de que esto iba a pasar y que nadie en Moncloa quiso escuchar. Y el gobierno, en vez de activar todos los recursos del Estado, se limitó a mandar refuerzos puntuales y a firmar acuerdos de coordinación con Marruecos. El mismo Marruecos, al que algunos analistas, como el propio coronel Pedro Baños, en su canal, llevan tiempo señalando por utilizar la presión migratoria como arma de negociación diplomática. Ojo con esto, porque aquí es donde empieza a oler mal de verdad. Porque resulta que mientras esto ardía, el hermano del presidente andaba también en el ojo del huracán. David Sánchez Pérez Castejón, condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa. 9 años sin poder ejercer empleo público. Y aquí viene lo bueno, agárrense, porque esto se pone todavía más turbio. El propio gobierno, a través del portal de transparencia, ha tenido que reconocer que David Sánchez vivió en el complejo de la Moncloa y que su manutención y su estancia se pagaron con dinero público, con el dinero de todos ustedes. Y encima, mientras vivía a cuerpo de rey en la residencia presidencial, figuraba como residente fiscal en Portugal, evitando así pagar el IRPF en España. La agencia tributaria, según ha denunciado Libertad Digital, avaló esa residencia fiscal sin verificar ni siquiera si su hijo dependía económicamente de él, en un informe que ni tenía firma al principio. Al mismo tiempo, un caso calcado, el de un contribuyente cualquiera que no se llama Sánchez, fue tumbado por la propia Hacienda. Ustedes entenderán solos lo que eso significa, no hace falta que se lo explique yo. Vamos a parar un momento en Ceuta, porque los números por sí solos no transmiten ni la mitad de lo que allí se vivió. 72.000 personas en 48 horas no es una frontera desbordada. Es una frontera que dejó de existir durante 2 días enteros. Los espigones de El Tarajal y de Benzú, pensados para frenar entradas puntuales, se convirtieron en una autopista de cuerpos entrando a nado.
familias completas arrastrando lo poco que llevaban encima, menores separados de sus padres en medio del caos, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional completamente desbordados, intentando identificar, registrar y contener algo para lo que ningún dispositivo estaba preparado. Y aquí viene el dato que de verdad debería darles vergüenza ajena. Más de 70.000 de esas personas acabaron regresando a Marruecos en los días siguientes, lo cual demuestra, según fuentes del sector opositor, que buena parte de esa avalancha se pudo haber evitado con un mínimo de previsión y coordinación previa con las autoridades marroquíes. No se evitó. Y la respuesta del gobierno, cuando Ceuta pidió que se declarara la emergencia nacional, fue un no seco, envuelto en un argumento legal que a muchos les sonó más a excusa que a explicación técnica. Sigamos tirando del hilo, porque el caso de David Sánchez tiene más capas de las que les conté. No hablamos solo de que viviera en la Moncloa a costa del erario mientras tributaba en Portugal. Hablamos de que la propia agencia tributaria, según ha denunciado Libertad Digital, presentó ante la jueza que investiga el caso un informe sin firma en su primera versión, y que cuando finalmente se firmó, lo hicieron cargos de libre designación sin experiencia previa en informes periciales de este tipo. Un informe que ni siquiera aclaraba si el hijo de David Sánchez dependía económicamente de él, un dato básico para determinar dónde reside realmente una persona a efectos fiscales. Y mientras tanto, su mujer y su hija, según ha trascendido, residieron durante un tiempo en Madrid, no en Portugal, lo cual pone en entredicho toda la argumentación sobre el supuesto arraigo familiar en el país vecino. Lo llamativo, y esto ya roza el sonrojo institucional, es que cuando Hacienda se topó con un caso calcado, el de un contribuyente cualquiera, que también alegó residencia fiscal en Portugal con circunstancias parecidas, se la tumbó sin contemplaciones. A unos se les exige todo. A otros, con apellido Sánchez, parece que se les perdona hasta la falta de firma. Y no se crean que la fiesta del eclipse fue solo cuestión de estética institucional. 72.358 euros de dinero público sirvieron para levantar una estructura temporal completa en el Observatorio de Lleves, con montaje, desmontaje y servicios auxiliares incluidos. Todo adjudicado a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que depende precisamente del ministerio de Diana Morán. 150 invitados brindando con gafas homologadas mientras el país seguía con la mirada puesta en Ceuta. Y aquí el detalle que más indigna a la oposición. Según ha recogido Ayuso públicamente, nadie del gobierno ha querido detallar si esa cifra de 72.000 euros incluye los desplazamientos, las escoltas, los hoteles y las comidas de los 4 ministros y su séquito, o si esa cantidad es solo la punta del iceberg de un gasto bastante más abultado que el Ejecutivo prefiere no desglosar. Y por si fuera poco, el plantón de Marlaska al Senado no fue un despiste de agenda. El ministro tenía la citación desde días antes, a petición expresa del Partido Popular, que ostenta la mayoría absoluta en la Cámara Alta. Y en vez de presentarse, convocó a los medios en la sede de Protección Civil para repetir que las circunstancias de su ausencia eran, cito textualmente, obvias. Obvias para él. Para el Senado, una tomadura de pelo en toda regla. Y aquí es donde entra Almeida, porque el alcalde de Madrid no se ha quedado callado. Ha exigido saber si David Sánchez está empadronado en la Moncloa, apelando a lo que él mismo ha llamado una obligación no solo ética, sino administrativa. Y lo ha dicho sin anestesia, que quiere saber si, en sus palabras, alguien condenado por un delito vive a costa de los españoles. Fuerte, ¿verdad? Pues no se vayan, porque lo que viene ahora todavía pega más fuerte. Volvamos al Senado, porque aquí el culebrón alcanza su punto más rocambolesco. El Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, citó a Marlaska para que compareciera este miércoles y explicara la gestión de la crisis de Ceuta. Y Marlaska no fue. Ni se presentó ni contestó a la citación, según denunció el presidente de la Comisión de Interior, el popular Fernando Martínez Maillo, quien calificó la silla vacía del ministro de injustificable y de falta de respeto a la Cámara. Y aquí viene el detalle que a mí personalmente se me queda grabado. ¿Saben ustedes dónde estaba Marlaska a esa misma hora mientras el Senado le esperaba con la silla vacía? Reunido por videoconferencia con responsables de Protección Civil y de la Agencia Estatal de Meteorología para hablar del dispositivo del eclipse solar. Del eclipse,
otra vez el eclipse. El ministro esquivó al Senado para hablar de un fenómeno astronómico mientras Ceuta seguía necesitando respuestas. El PP ya ha anunciado que estudia acciones legales, incluso llevar el caso al Tribunal Constitucional, por lo que han descrito como un acto de desobediencia institucional. Y no piensen que esto es cosa solo de la izquierda contra el resto, porque hasta Isabel Díaz Ayuso, que gobierna Madrid, se ha subido al carro de la indignación. La presidenta madrileña ha acusado a los ministros que fueron a Lleves de irse de fiesta a cuerpo de rey, cuestionando además si esos 72.000 euros que reconoce el gobierno son de verdad la cifra completa, o si faltan por sumar los gastos en conductores, escoltas, hoteles y comidas que normalmente acompañan a este tipo de despliegues institucionales. Cuando hasta dentro de tu propio ecosistema político empieza a ver quién te señala con el dedo, algo muy gordo se está resquebrajando. Ahora bien, para que esto no se quede solo en polémica de despacho, hagamos la comparación que de verdad importa, la que van a compartir hoy en redes con toda la razón del mundo. Mientras Ceuta pedía la declaración de emergencia nacional y el gobierno se la negaba alegando tecnicismos legales, el mismo gobierno sí encontró 72.000 euros para alquilar una estructura temporal, montar un catering de lujo y reunir a 150 invitados en un observatorio astronómico. Y mientras tanto, el rey Felipe VI, ajeno a toda esta tormenta política, competía esos mismos días en la Copa del Rey Mapfre de vela en Palma de Mallorca a bordo del Hispania, el buque bautizado en homenaje a la tradición naval española, logrando el subcampeonato en su clase. Nadie está diciendo que la Casa Real tenga nada que ver con el desastre de gestión del Ejecutivo, y hay que dejarlo clarísimo, pero la imagen que ha quedado en la retina de muchos españoles es la de una España de dos velocidades, una que navega y otra que se ahoga, literalmente, en el estrecho. Comenten ustedes qué opinan de todo esto, porque aquí hay tela que cortar durante semanas. ¿Les parece normal que un ministro esquive al Senado para hablar de un eclipse mientras Ceuta sigue rota? ¿Les parece razonable que el hermano del presidente viviera gratis en la Moncloa mientras tributaba en Portugal? Yo tengo mi opinión bastante formada y creo que ustedes también, pero quiero leerla en los comentarios, uno por uno, porque esto se sostiene con la comunidad que estamos construyendo aquí. Gente que no se traga la versión oficial y que quiere que alguien le cuente lo que de verdad está pasando en este país. Si les está gustando este análisis, ya saben lo que toca, denle a suscribirse, que aquí seguimos destapando lo que otros prefieren dejar pasar de puntillas. Y no se vayan todavía, porque en pantalla les estoy dejando dos vídeos que tienen que ver directamente con todo lo que acabamos de contar. Uno es el reportaje completo sobre cómo empezó la crisis de Ceuta, con todos los detalles que el gobierno intentó minimizar. Y el otro es el video sobre el caso de Begoña Gómez, porque, créanme, cuando lo vean, van a entender que este patrón de opacidad y silencio institucional no es un caso aislado, es la forma de gobernar. Denle al vídeo, que la historia continúa y esto, se lo aseguro, se va a poner todavía más fuerte.